Bien, entonces, pues aquí ya tenemos esta presentación, ya la habíamos empezado a ver con medidas de dispersión y pues terminar en esta parte de las medidas de dispersión para datos agrupados. Entonces, un breve resumen, pues recuerden que ya vimos las medidas de centralización o de tendencia central que nos evalúan hacia dónde tienden a centralizarse o agruparse, perdón, el conjunto de datos. Asimismo, tenemos las medidas de dispersión que nos dicen en promedio cuánto se alejan las observaciones con respecto a su media. Y dependiendo de cómo se exprese esa variabilidad de cuánto se están dispersando o alejando los datos, va a ser la varianza, la desviación estándar o coeficiente de variación. El rango no lo mencionamos porque se sale de la definición de medida de dispersión. El rango no es nada más que el valor máximo menos el mínimo y listo. Por eso, pues no es considerada como una medida de dispersión como tal, porque no incluye a la media. Y de entrada, pues el rango no da mucha información realmente. Vamos a ver las medidas de posición que dividen un conjunto de datos en partes iguales, como pueden ser los cuantiles, los percentiles, los cuartiles, los deciles, quintiles, etc. Ahorita los vamos a platicar. Y tenemos una cuarta, y de hecho hay otras categorías de medidas numéricas, como son las medidas de forma, que miden la simetría, el apuntamiento kurtosis. Estas medidas pues ya no las vemos en pues ya no es parte de la materia, pero pues más ahorita se las menciono, así como las que vemos en la cuarta unidad, que son las medidas de relación. Entonces, bien, si nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, hacemos un histograma y superponemos un polígono, pues podríamos tener este comportamiento, donde aquí estaremos viendo las medidas de centralización o de tendencia central, que nos ubican hacia dónde tienden a centralizarse o agruparse nuestro conjunto de datos. Recuerden que en el eje de las Y tendríamos la frecuencia, entonces el pico o el punto más alto de la curva es donde tenemos la mayor cantidad de observaciones, entonces por aquí va a estar la media, también la mediana y la moda, siempre y cuando tengamos un comportamiento así. Luego tenemos las medidas de dispersión que nos va a decir cuánto se están alejando de la media esos datos. Entonces, de lo que es la media, que estaría aquí el punto de equilibrio, pues cuánto se están alejando, dispersando a partir de ella, y eso nos da la amplitud de la curva. Luego las medidas de posición pues nos dividen en partes iguales. Aquí tendremos un ejemplo de los cuartiles que dividen en 4 partes iguales. Por ejemplo, el primer cuartil abarca el 25% de las observaciones. A la mitad tendremos el segundo cuartil, que como es la mitad, o sea, parte en dos mitades el conjunto de datos, pues corresponde también a la mediana, el cuartil 2. El cuartil 3, que abarca hasta el 75% de los datos, que resta, pues ya nada más hay el último cuartil, el cuartil 4, que abarca hasta el valor máximo. Si se fijan, el cuartil 2 y el cuartil 3 aquí están juntos, que representan la mitad de las observaciones. Y lo que decíamos, las medidas de forma. Las medidas de forma es la simetría, ¿sí? Que si se fijan esta curva pues no es simétrica, las otras tres sí. Y el apuntamiento kurtosis, que nos mide qué tan aguda o tan chaparrita, o sea, qué tan alta o tan chaparrita va a ser la curva. ¿Ok? Bien, pues recordando algunos otros conceptos, ya saben lo que es un parámetro que se obtiene a partir de un censo de la población y es una medida descriptiva de la población. Sí, es un único número que describe el comportamiento de la población. Un estadístico se obtiene a partir de un muestreo y es una medida numérica que describe el comportamiento de una muestra. ¿Sale? Bien, ahora sí. Aquí vamos a empezar a hablar de lo que es el teorema de Chebyshev y la regla empírica. ¿Sí? Aguas, es teorema de Chebyshev, no es teorema de ceviche, como luego le andan diciendo. Digo, está bien que sí, pero tampoco somos tan amigos, íntimos amigos del señor Chebyshev, como para andarle diciendo ceviche. ¿Sí? Entonces, bien, veamos el teorema de Chebyshev y las cuestiones o lo que implica. Luisa Fernanda, ¿usted puede abrir su micrófono, por favor? Sí. Sí. ¿Nos podría leer, por favor, lo que tenemos aquí en el reencuadro gris, si es tan amable? Sí. Dado un número K mayor o igual a 1 y un conjunto de n mediciones, al menos una menos 1 entre K al cuadrado de las mediciones estarán dentro de K desviaciones estándar de su media. Muy bien. ¿Qué quiere decir todo esto? En pocas palabras, porque luego no queda como muy claro lo que dice el teorema de Chebyshev, es que a partir de la media, las observaciones se pueden alejar o se van a alejar de la media, que es lo que vemos aquí en esta gráfica. Pues aquí está la media,
pues las observaciones se van alejando poco a poco de su media, porque pues tenemos valores altos, valores bajos, hay valores cercanos a la media, pues la gran mayoría, por eso la curva está ahí el punto alto. Entonces, conforme nos vayamos alejando de la media, pues vamos a tener observaciones y vamos a abarcar cierta proporción de observaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a llevarnos ahorita esto. Y los invito a pasar a nuestro maravilloso pizarrón electrónico de Paint. Déjenme que me quiera abrir Paint. Y vamos a ver esto para explicarlo con la curva y que quede un poquito más claro. Aquí está este. Entonces, nada más un momento para mostrarles esto. Bien, entonces supongamos que tenemos nuestros datos, los graficamos, generamos el polígono de frecuencias y obtenemos un polígono más o menos así. Más o menos, ¿no? Más o menos ahí. Ok, entonces quedamos que en el centro estaría, déjenme nomás hacerlo un poquito más chica la gráfica, no me quedó tan muy grande. Y acá. Ok, quedamos que en el centro pues estaría lo que va a ser la media de este conjunto de datos. Entonces vamos a marcar la media en el centro, más o menos. Entonces, aquí estaría la media, supongamos. Entonces, este teorema, media, mu, le te agregamos porque estaremos hablando poblacional. Entonces, este teorema que nos dice que nosotros nos podemos alejar de la media en más o menos una desviación estándar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ponerlo con verde. Nos podemos alejar de la media en más o menos una desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que le sumaríamos a la media la desviación estándar y nos estaríamos alejando por el lado derecho y nos estaríamos alejando también por el lado izquierdo al restarle la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, a la media le podemos sumar y restar la desviación estándar y si hacemos eso, generamos un intervalo, algo así. ¿Sí? Supongamos, algo así. Al sumarle, pues tendríamos el extremo derecho y restarle el extremo izquierdo. Y al hacer esto, estamos abarcando el 68% de las observaciones. Aquí adentro, en más o menos una desviación estándar, tenemos el 68% de las observaciones, siempre y cuando, pues, tengamos este comportamiento, esta curva que se estaría generando así. Siempre y cuando tengamos este comportamiento, pues sí, sí se abarca ese 68% de las observaciones. Ahora bien, pues le podemos también restar a la media lo que sería dos desviaciones estándar más menos 2 desviaciones estándar. Pues, ¿qué va a pasar con este intervalo? Pues se va a hacer todavía más amplio, ¿sí? Porque al sumarle, pues 2 desviaciones estándar, nos vamos a ir un poquito más a la derecha y un poquito más a la izquierda. Entonces estaría quedando algo así. ¿Sí? A lo mejor aquí ya se amplía. No, a lo mejor más bien se amplía. Y aquí estaríamos abarcando ahora el 95% de las observaciones. ¿Sí? Entonces, si nos estamos alejando en 2 desviaciones estándar, ya estamos abarcando el 95% de la totalidad de las observaciones que tengamos aquí. Pero, por ejemplo, todavía, si esto lo ampliamos aún más, a la media le podemos sumar y restar 3 desviaciones estándar, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. De esta forma, este intervalo se va a hacer todavía más amplio y estaríamos abarcando ahora lo que va a ser el 99.7% de las observaciones. Algo así, ¿sí? 99.7% de las observaciones ya es lo que estaremos abarcando con este intervalo de más o menos 3 desviaciones estándar. Si se fijan, pues nos está quedando afuera esta sección de la izquierda y esta sección de la izquierda, que en total pues serían 0.3% de las observaciones. Aquí tendríamos el 0.15%.
Y del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, tendríamos el otro 0.15%. Fíjense que pues serían muy poquitas observaciones y que serían consideradas observaciones inusualmente altas, las del lado derecho, inusualmente bajas, las del lado izquierdo. Esto, por ejemplo, jóvenes, se utiliza mucho. Al fin de cuentas, si se fijan, tenemos aquí, en total, son 6 desviaciones estándar, lo que se le conoce como el Six Sigma. Si sus papás son ingenieros industriales o están en el área de la industria, van a conocer esto porque se usa mucho en cuestiones de calidad. Si lo que es el Six Sigma o 6 Sigma. Si los químicos, por ejemplo, se van al área de alimentos, QFB, se van al área también de farmacéutica, donde trabajen en cuestiones de calidad en procesos de producción, van a manejar mucho esto. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que supongamos en la industria se tiene que producir el eje, en la industria automotriz se produce el eje del automóvil. El eje del automóvil pues es una pieza metálica que tiene que tener cierta longitud, una longitud muy precisa. Hipotéticamente supongamos que la longitud de ese eje es de 1.7 metros, supongamos, ¿no? 1.70 metros. Entonces, en promedio, todos los ejes tienen que medir 1.70 metros, o sea, tienen que estar, pues aquí donde está la media, ¿sí? En esta parte. Pero pues a lo mejor se acepta cierta variabilidad, que midan 1.70001 metros, 1.69, bueno, 1.699999 metros, es esa variabilidad que va a haber, ¿sí? ¿Cuánta variabilidad es aceptada? Pues 6 desviaciones estándar, 3 por encima de la media y 3 por debajo de la media. Todas aquellas observaciones o todos aquellos, por ejemplo, ejes que se produzcan que estén más allá de 3 desviaciones estándar, ya sea por encima o por debajo de la media, se considerarían piezas o ejes defectuosos, ¿sí? Ya serían ejes u observaciones anormales, anormalmente altas, anormalmente bajas. Igual si hablamos en la industria farmacéutica, pues hay que producir pastillas, por ejemplo, pero todas las pastillitas tienen que tener un peso, ¿sí? Un peso en particular. Se acepta a lo mejor cierta variabilidad, una variabilidad que es mínima, pero existe esa variabilidad. Pero si el peso de esas pastillas va más allá de 3 desviaciones estándar, ya sea por debajo o por encima de la media, pues se le consideraría inusual y lo mejor sería retirar esas pastillas o ese lote de producción, sí, porque estarían siendo defectuosas, ¿ok? Entonces eso es la aplicación práctica y a esto se le llama la regla empírica. ¿Sí? La aplicación práctica del teorema de Chebyshev que nos dice que a partir de la media nos podemos alejar en cierta cantidad de desviaciones estándar y abarcar cierta cantidad de las observaciones, eso es el teorema de Chebyshev. La regla empírica pues ya es esto, lo que estamos viendo aquí, que es la aplicación de la cuestión práctica que tiene el teorema de Chebyshev. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces veamos, pero pues ¿cómo podemos saber si una observación es alta, o bueno, es inusualmente alta o inusualmente baja? ¿Sí? Entonces vamos a ver rápido con sus estaturas. Son el grupo H, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el promedio de sus estaturas y vamos a empezar a ver eso con algo que se llama el puntaje Z, que es una medida de posición relativa. Pues nada más que nos abre aquí Excel. Entonces aquí tenemos su tabla de lo que era la tabla de distribución de frecuencias que hicimos de ejemplo. Entonces bien, vamos a sacar rápidamente lo que sería la media y la desviación estándar de sus estaturas, porque eso ahorita pues lo vamos a necesitar. De volada lo sacamos. Tendríamos el promedio y recuérdense desbest.m o desbest, dependiendo de la versión de su Excel. Aquí tenemos estos datos ahorita los vamos a usar. Vamos a dejarlo así. Profe, hay un dato en estatura que está mal. ¿Un dato que en estatura está mal? ¿Por Ajá, qué?
en vez de decir 1.83, dice 183 metros. Ah, pues con razón, ¿verdad? 1 punto, ahí está. Ya se corrigió. Gracias, porque sí, con razón, ¿verdad? Nos iba a dar bien alto. Vamos a ponerle más decimales a esta. Así. Gracias, porque no me había dado cuenta, perdón. Ahí está la media. Ok, entonces veamos, ¿para qué la necesitamos? Vamos a ver algo que se llama puntaje Z. El puntaje Z nos ayuda a definir en unidades de desviación estándar cuánto se está alejando una observación. Y de esta forma podemos, con respecto a su media, de esta forma podemos saber si esta observación cae dentro de ese intervalo de más o menos una desviación estándar, de más o menos 2 desviación estándar, de más o menos 3, o queda fuera de este intervalo y se le consideraría una observación inusual. Si fíjense cómo se calcula el puntaje Z, es la observación X menos la media sobre la desviación estándar. Entonces veamos. Vamos a ver aquí lo que sería el puntaje Z entonces. Vamos a ver este color. Entonces, vemos aquí. Bien, Daniela Aide, ¿puede abrir el micrófono? Sí, profe. Daniela Aide, hipotéticamente si gusta, ¿cuál es su estatura? Es 1.62. 1.62. Entonces, vamos a calcular el puntaje Z de esta observación. Sí, como tenemos como en nuestra primera observación, vamos a llamarle X1, obtenemos Z1. Entonces, de acuerdo a la fórmula, habíamos dicho que era la observación 1.62 menos la media, que sería 1.69, sobre la desviación estándar 0.0918. ¿Ok? Entonces, si tiene su calculadora, pues vamos a hacerlo rápido. Si no, pues hay que abrir la calculadora, por favor. Voy a abrir aquí Sí, no rápido la tengo aquí. ¿No la tiene ahí o sí la tiene ahí? No, no la tengo. La Pero de seguro el celular sí lo busqué. tiene ahí de volada, niños. Entonces también tiene, ¿no? Ah, bueno. Está bien, vamos a sacarlo aquí rápido. Sería 1.62 menos 1.69 entre 0.0918. Y nos da un puntaje Z de menos 0.76. Entonces el puntaje Z fue de menos 0.76. Fíjense que es negativo. Si es negativo, ¿qué nos indica? Que se está alejando de la media, pero por el lado izquierdo, no por el lado derecho. ¿Sí? Y fíjense que el puntaje Z de esta observación nos dio menos 0.76. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera se aleja en más de una desviación estándar. Entonces, pues esta observación estaría cayendo, digamos que por aquí más o menos. Aquí tendríamos el puntaje Z de menos 1, perdón, de menos 0.76. ¿Qué quiere decir? Que esta observación está dentro del 68% de todas las observaciones. Entonces, pues está muy cercana a su media. Ni siquiera se aleja en una desviación estándar por el lado izquierdo. Entonces se consideraría una observación pues relativamente pues, normal, ¿no? O sea, perfectamente. ¿Sí? Veamos. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Creo que la estatura más alta tenemos aquí que es el... Ese es el peso. La estatura más alta creo que es la de 1.83. Sí, es 1.83. Entonces vamos a ver el puntaje Z de esta observación. A ver qué tanto se aleja de lo que vendría siendo su media. ¿Sí? Entonces, X2, vamos a ver 1.83. Vamos a calcular su puntaje. 1.83 menos, ¿qué dijimos? 1.69 sobre 0.0918. Entonces vamos nuevamente a la calculadora científica que nos marca Casio, pero bueno. Entonces sería 1.83 menos 1.69 entre 0.0918. Nos da 1.52. Entonces el puntaje Z de esta observación es 1.52. Como es positivo, se aleja por el lado derecho, pero se aleja en 1.52 desviaciones estándar. Entonces más o menos estaría cayendo como por aquí, digamos. Entonces pues sería considerada una estatura pues normal dentro del grupo. Claro, del grupo, porque pues esto es con base en los datos del grupo. ¿Sí? Pero ahora bien, pues fíjense, ni la estatura más alta fue pues significativamente o lo suficientemente alta como para considerarla una estatura inusualmente alta, ¿no?
¿Cómo podríamos saber el valor de la estatura o qué estaturas tendrían que ser para que fueran inusualmente altas? Podríamos Pues, despejar la fórmula con ajá. z siendo mayor a 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que despejaríamos? ¿Qué término vamos a despejar? Pues la x. X, ¿verdad? Pues la X, así es. Muy bien, ¿qué valor va a tomar Z? Digo, porque vamos a despejar 3.1. X, ¿no? Pero a Z le tenemos que dar un valor. ¿Qué valor va a tomar? Podría ser 3.1. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, bien, pues veamos, vamos a hacer el despeje de entrada. Vamos a poner aquí, por lo tanto, X, ¿a qué va a ser igual si la despejamos de ahí? S por z más la media. ¿Ok? Primero, pues como la desviación estándar está dividiendo tanto a X como la media, hay que primero quitarla de aquí. Entonces quedaría Z por la desviación más la media. Muy bien, exacto, ¿verdad? Precisamente así sería. Entonces, pues veamos. Ya dijimos que a Z, para que al menos para que se aleje por el lado derecho y que sea una observación inusualmente alta, vamos a darle ahorita un valor de 3, ¿sí? Entonces sería X es igual a 3 por la desviación, que la desviación dijimos que es 0.0918, más la media de 1.69. ¿Cuánto nos da esto? Si lo hacen ahí con su calculadora científica marca... Ah, bueno, nomás marca Casio. Fíjense, nos daría 1.96. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estaturas mayores a 1.96 serían ya consideradas inusuales, ¿sí? Entonces, las estaturas que sean mayores a 1.96 pues estarían por este lado y serían consideradas como estaturas inusualmente altas dentro o de acuerdo a los parámetros del grupo, ¿sí? Si lo quisiéramos ver por el lado negativo, pues nada más únicamente lo que tenemos que hacer aquí es ponerle menos 3 a Z, pues lleva a cabo el cálculo y obtendríamos así, por el lado izquierdo, estaturas menores a ese valor, pues serían consideradas inusualmente bajas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, pues bueno, así es como podemos saber si una de nuestras observaciones está siendo inusualmente alta o inusualmente baja, porque recuerden que esos datos extremos pues tienen consecuencias sobre la media, ¿sí? Bien, pues aquí está lo que estamos platicando. Aquí empezamos las medidas de posición. Para esto nos vamos a ir a su formulario, pero a su formulario de la unidad para explicárselos con base en lo que tienen ahí. Ah, no, el formulario era el apunte, este apunte. Este apunte que también, si recuerdan, pues tiene medidas de posición, medidas de dispersión y de tendencia central. Acá tenemos las medidas de posición. Entonces, quedamos que las medidas de posición dividen el conjunto de datos en partes iguales. Tenemos los deciles, percentiles y cuartiles. Los más usados y los que vamos a enfocarnos más son los cuartiles. Pero, por ejemplo, los deciles dividen el conjunto de datos en 10 partes iguales. Entonces tenemos el primer decil, el segundo decil, el tercer decil. El primer decil abarca el 10% de las observaciones, el segundo decil el 20% y así sucesivamente. Los percentiles dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales y se expresan como porcentaje, ¿sí? Entonces, aquí tendremos el percentil 1, el 2, el 3 hasta el 100, ¿sí? Y ya, por ejemplo, el percentil 50 abarca el 50% de las observaciones. También tenemos los cuantiles que expresan lo mismo que los percentiles, o bueno, dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales, nada más que se expresan con valores de 0 a 1, ¿ok? O sea, diferente a los percentiles, nada más como en proporción, no en porcentaje. Y tenemos los cuartiles, que son los que nos interesan ahorita. Entonces, los cuartiles dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales, la dividen en cuartos. Lo que sería Q1 o el cuartil 1, el primer cuartil, se abarca el 25% de los datos. El cuartil 2, segundo cuartil o Q2, abarca hasta el 50% de los datos. Al dividir así, de esta forma, el conjunto de datos en dos mitades, por lo tanto, Q2 es igual a la mediana, o la mediana es igual a Q2, al cuartil 2. Q3
o el cuartil 3 o tercer cuartil abarca hasta el 75% de las observaciones. Y el cuartil 4, que pues ya sería hasta el máximo, el valor máximo que se tenga, que abarca el 100% de las observaciones. Ahora vamos a enfocarnos en los cuartiles. ¿Cómo se calculan los cuartiles? De acuerdo aquí, bueno, aquí tenemos la fórmula como se haría manualmente. Fíjense, tenemos aquí cuartil 1, y ahorita vemos aquí el cuartil 2, porque es la mediana, y cuartil 3. Esto que tenemos aquí, jóvenes, primero hay que identificar la posición en la que se ubica el cuartil, y después calcularemos el valor numérico del cuartil. Ay Dios, para eso tenemos este ejemplo que vamos a ver aquí. Entonces, supongamos que tenemos este conjunto de datos, que es un conjunto de datos par. Si se fijan, son 10 datos. Lo primero que se hace para calcular manualmente los cuartiles es ordenar por magnitud los datos de menor a mayor y enumerar los datos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos ya, los acomodamos y los enumeramos del 1 al 10. La enumeración le vamos a llamar las posiciones. Tenemos 10 posiciones porque son 10 datos. Entonces, ahora sí, ya que sabemos cuántos datos son y ya los organizamos y les colocamos posiciones, hay que calcular la posición del cuartil 1, que es de esta forma, que se calcula como 0.25 por n más 1. Entonces, aquí sería 0.25 por 11, que es lo que tenemos aquí. Entonces, quedaría así, 0.25 por 10 más 1, que es 11, nos da 2.75. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuartil 1 se ubica en la posición 2.75. Si recuerdan acá arriba los numeritos chiquitos son las posiciones, tenemos la posición 1, la 2 y luego la 3, entonces la posición 2.75 quedó aquí, más o menos aquí, ¿no? Entre estos dos. Entonces a partir de esta posición 2.75 tenemos dos valores, un valor a la izquierda, que es el 8, y un valor a la derecha. Lo que le llamamos el valor adyacente inferior o menor, el 8, y el valor adyacente superior o mayor, que es el 9, ¿sí? Adyacentes porque son adyacentes o inmediatos, inferior y superior a la posición que acabamos de calcular. Ahora bien, una vez definida la posición y los valores adyacentes menores, menor y superior, o mayor y menor, sigue la siguiente fórmula para calcular aquí el valor de Q1. Aquí les voy a pedir una disculpa, aquí que dice BAM, pero con M mayúscula debería ser con M minúscula, para que sea valor adyacente menor. Si tienen dudas, aquí está lo que representan cada uno de ellos. Entonces aquí sería valor adyacente menor más fracción que se multiplica por la diferencia del valor adyacente mayor menos el menor. Sí, aquí hay que hacer la corrección, aquí es valor adyacente menor. Entonces, y vamos a ver qué es esto de la fracción. Entonces, si se fijan, dijimos, tenemos la posición 2.75. Valor adyacente menor, 8. Pues aquí está, 8. Más la fracción. ¿Esta fracción de dónde sale? Al momento de calcular la posición, nos van a quedar decimales. Son estos decimales, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí los decimales que quedaron son .75. Eso va a ser la fracción. Este .75 es el que denominamos fracción y lo colocamos así tal cual. Entonces, son los decimales que nos queden del cálculo de la posición del cuartil 1. Entonces, aquí quedaría. Luego ya nos dice valor adyacente mayor o superior menos el menor o el inferior. Es decir, el 9 menos el 8. Quedaría así. Entonces, 9 menos 8 nos da 1 por .75. Pues .75 más 8, 8.75. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuartil 1 su valor numérico es el 8.75. Hasta el 8.75 ya tenemos el primer cuarto de observaciones. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el cuartil 1. ¿Alguna duda con este? No, profe. Ok. Después el cuartil 2, que ya dijimos que ese es el que parte a la mitad del conjunto de datos, pues es la mediana, hay que calcular la mediana. Como es un conjunto de datos par, tenemos dos datos centrales, que sería el 11 y el 13, ¿sí? La posición 5 y 6. Entonces vamos a sacar el promedio de los dos datos centrales, que sería 11 más 13 entre 2, igual pues a 12. Entonces el cuartil 2, que es la mediana, sería el 12, que si se fijan del 12 a la izquierda, pues tenemos 5 valores,
del 12 a la derecha tenemos otros 5 valores. Está partiendo el conjunto de datos en 2 mitades iguales, dada la cantidad de datos. Y finalmente, cuartil 3, nuevamente, si nos venimos a su fórmula, a su formulario, o a su apunte, mejor dicho, el cuartil 3 o Q3, primero hay que calcular la posición. Sería 0.75 por n más 1. 0.75 porque abarca el 75% de las observaciones. Entonces, quedaría 0.75 por 11, nos da 8.25. Entonces, el cuartil 3 se ubica en la posición 8.25. Nos vamos aquí en posiciones, aquí está la posición 8, la 9, pues aquí quedó, entre estas dos posiciones. Fíjense, valor adyacente menor o inferior, 18. Valor adyacente mayor o superior, 20. ¿Sí? Y la fórmula para calcular el valor numérico del cuartil 3 es exactamente igual que para calcular lo que sería el cuartil 1. Aquí nuevamente otra vez hay que hacer la corrección. Aquí es valor adyacente menor. Esto sería M minúscula o inferior, valor adyacente inferior. Pero es lo mismo. Entonces sería valor adyacente inferior, pues 18. Ahí está. Más la fracción, ahora aquí en el cálculo, los decimales quedó 0.25. Entonces, pues aquí ponemos el 0.25. Por la diferencia del valor adyacente superior menos el inferior. 20 menos 18. Sí, ahí está. Entonces, 20 menos 18 nos da 2 por 0.25. Pues es un cuarto, sería 0.5. Más 18, pues 18.5. En el valor de 18.5 está el cuartil 3 y se estaría abarcando el 75% de las observaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Entonces, si se fijan manualmente, está un poquito engorroso el cálculo, y más si tuvieran muchos datos, porque pues hay que ordenarlos y luego empezar a registrar posiciones, etcétera. Igual eso lo podemos hacer manualmente con Excel, pero pues si ya lo vamos a hacer manualmente con Excel, pues para eso mejor tenemos las fórmulas de Excel. Entonces, igual en su documento, aquí estarían la fórmula de los cuartiles. ¿Sí? Hay que usar esta, que es el punto EX, porque hay distintos tipos de cuartiles, así como hay distintos tipos de medias. Entonces, estos son los que más se utilizan. El 1, 2, 3. ¿Ok? El cuarto, pues corresponde al máximo, al valor máximo. Bien. Entonces, pues estas medidas de posición ya las veríamos reflejadas, por ejemplo, aquí. Si graficáramos nuestro conjunto de datos, pues el cuartil 1 abarcaría el primer 25% de los datos, el primer cuarto. El cuartil 2, que es la mediana, pues ya llega al otro 25%, sumando así 50% de los datos. Cuartil 3 más otro 25%, es decir, 75% ya. Posterior al cuartil 3 queda el resto del 25% de observaciones. Fíjense que aquí en blanco está el cuartil 2 y el cuartil 3 abarcando el 50% de las observaciones. A esto que está aquí en blanco se le va a llamar el rango intercuartílico o IQR. El rango intercuartílico se obtiene muy fácil. Es Q3 menos Q1 y listo. Esto nos está diciendo la amplitud de unidades que se tiene entre el 50% de los datos que está ubicado entre el cuartil 1 y cuartil 3. Pero la mayor utilidad de todo esto tiene para construir el diagrama de caja. ¿Sí? El diagrama de caja que ahorita lo vamos a platicar. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se platica lo de los percentiles y demás. Eso se los voy a dejar a ustedes. Pero como nota, ¿qué utilidad tiene todo esto los percentiles? Por ejemplo, en ciencias de la salud, en ciencias médicas, una mujer embarazada que va al médico con el ginecólogo o ginecóloga y que va viendo el proceso del desarrollo del embrión, una mujer embarazada, lo que hacen luego con los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman, jóvenes? ¿Son sonografías? ¿Ecografías? Lo que hacen. ¿Sonogramas? No me acuerdo. Pero bueno, cuando están viendo al embrión con el aparatito que tienen los médicos y que toman, de hecho, pues fotos, ¿verdad? Vamos a llamar que son ecografías o sonogramas. Al pasar el aparatito por el vientre de la madre,
Van viendo el embrión, van tomando fotografías y luego lo que hacen es tomar ciertas mediciones del cráneo, de cierto hueso de la pierna, creo que es el fémur, para ver que vaya bien el desarrollo, ¿sí? Entonces, con las mediciones del cráneo pueden sacar lo que sería el volumen, estimar el volumen, que ayuda a ver cómo se va desarrollando el cerebro. Luego lo que hacen es, con sus algoritmos para calcular el volumen del cráneo, decir que ese volumen o la medida que tiene se encuentra dentro del percentil 75. ¿Qué quiere decir eso? Que el 75% de los embriones en esa etapa del desarrollo tienen esas mediciones. Por lo tanto, pues se puede decir que va por buen camino. Sí, o sea, se va desarrollando igual que el 75% de los embriones. Si, por ejemplo, estuviera en el percentil 15 o el 10, ¿qué podría decir ahí? Pues que de acuerdo a esa etapa del desarrollo se ubica en el 10% de todos los embriones. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor va un poquito atrasado en el desarrollo y hay algún detalle. ¿Sí? Entonces, de esa utilidad luego tienen, por ejemplo, los percentiles o estas medidas de posición. Luego tenemos los diagramas de caja. ¿Sí? Este diagrama de caja, que también se le llama diagrama de Tukey o el diagrama de los 5 números. ¿Por qué? Porque utiliza el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el máximo. ¿Sí? Entonces es un diagrama que utiliza estas 5 cifras. Aquí vemos este diagrama de caja superpuesto al histograma. Lamentablemente, pues el software que tenemos, que puede ser Excel o Minitab, no hace este tipo de diagramas, el histograma, con la caja superpuesta, pero pues ahorita vamos a ver cómo se hace la caja. Entonces, aquí tenemos la cajita, si se fijan, aquí tenemos el percentil 25, que corresponde al Q1, Q2, percentil 50 o el 50% de las observaciones, y Q3. Entonces, el cuerpo de la caja lo componen Q1, Q2, Q3. Por lo tanto, aquí está el rango intercuartílico que abarca el 50% de las observaciones. Adicionalmente, se le construyen unos bigotes, que así se le dice coloquialmente, o unos límites a la caja, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, llamándose límite inferior, límite superior, ¿sí? O bigote inferior, bigote superior. Estos bigotes se extienden 1.5 veces el IQR. Es decir, si el IQR es que es cuartil 3, menos cuartil 1, y está abarcando el 50% de las observaciones, vamos a extender esa medida 1.5 veces hacia el lado izquierdo o hacia el lado inferior, que estaríamos abarcando, pues, lo que sería como 75% de observaciones, pero con base en la medida de la caja, y 1.5 veces hacia el lado derecho, haciéndose así el límite inferior y el superior. Luego se considera que si hay observaciones que van más allá de estos bigotes, se les consideran observaciones inusualmente bajas, inusualmente altas. Como estaríamos viendo por acá, fíjense que aquí llega el bigote inferior y aquí hay una observación. Las observaciones se marcan con un asterisco o con un puntito. Tendríamos una observación inusualmente baja. O por aquí, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 observaciones, 5 bolitas, que serían consideradas observaciones inusualmente altas. Cuando a veces calculamos los bigotes, pues nos sale cierta cifra y, por ejemplo, aquí el valor mínimo pues está demasiado, se va más allá del bigote inferior, el valor máximo también, entonces son observaciones inusuales. Aquí fíjense que llegó hasta el mínimo, llegó hasta el máximo, aquí no tenemos ninguna observación inusual. ¿Sí? Bien, el diagrama de caja lo pueden presentar así de forma horizontal o de forma vertical, como este que está aquí. ¿Sí? E igual, pues sería la base de la caja es Q1, la parte central o la línea que corta la caja es la mediana, no necesariamente es el centro de la caja. Y en la parte superior de la caja es Q3, nuevamente el bigote superior, el bigote inferior. Y si llega a haber alguna observación atípica, pues el asterisco, ¿no? Ya sea por encima o por debajo de la caja. Aquí sería una observación inusualmente alta, si tuviéramos uno acá abajo sería una observación inusualmente baja. Y aquí tendríamos el procedimiento para calcular manualmente, o mejor dicho, construir manualmente el diagrama de caja. Pero nosotros no lo vamos a hacer manual, lo vamos a hacer con software. Va a ser con Minitab, perdón, con Excel. Se puede hacer con Excel, pero hay que ver una cuestión que su Excel, la versión que tienen de Excel, sí construye el diagrama de caja. Si no, no lo pueden hacer con Excel, sino que lo vamos a hacer con una herramienta, con una página en línea, así simple y sencilla.
Y también con Minitab, si ya tienen Minitab, pues lo pueden hacer con Minitab. Si no, pues no se preocupen. Entonces, hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno. No, se me hace que aquí ya dejaron aquí como televisión educativa, ¿verdad? Ya dije, no, yo me voy a desayunar ahorita. Pero bueno. Entonces, déjenme, voy a dejar de compartir un momento para platicarles qué vamos a hacer ahora, qué va a quedar pendiente ahorita, ¿no? Ya con esto, bueno, de entrada, jóvenes, pues ya con esto estaríamos finalizando ahora sí ya la unidad 1 y quedamos, si ustedes recuerdan, que el examen va a ser el fin de semana. Se va a abrir el viernes, el examen de la unidad 1 se abriría el viernes al mediodía y se cerraría el domingo a las 23:59 horas. ¿A alguien de ustedes se le complica ese horario para hacer el examen? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok, conste, niño, ya dijeron, todo bien. De esta forma, pues el miércoles quedaría como día colchón, por así decirlo, para resolver dudas, para que trabajaran en lo que tuvieran que trabajar de la unidad 1, o si no, en dado caso, pues iniciamos la unidad 2, ¿sí? Para que así ya no haya pues ningún detalle. Y déjenme más aquí. Y bien, déjenme les comparto entonces pantalla para que veamos pues, lo que queda pendiente ahora en lo que va a ser el aula virtual. Pues ¿qué quedaría? Pues quedaría practicar muchísimo, muchísimo, muchísimo para pues que estén listos realmente para su examen y que no haya ningún problema. Que no se les vaya a complicar el examen. Entonces, les pediré de favor que, por ejemplo, ahorita pues vamos a ver, o los voy a dejar ya con un video tutorial para que sí lo vieran. Y déjenme les presento cuál sería este video tutorial. Entonces, aquí en el aula virtual ya tenemos lo que sería el video tutorial número 4. ¿Sí? Entonces, video tutorial que los va a mandar a nuestro super canal de YouTube. Donde pues aquí tenemos lo que va a ser cómo obtener los cuartiles con Excel, con la fórmula. Y adicionalmente, pues ahora sí ya cómo generar la gráfica de caja. Entonces, el video inicia con sus fórmulas, donde se platica pues cómo obtenerlo manualmente, y pues también debe ser con la fórmula de Excel, que aquí está, ¿no? Cuartil.exe o en inglés, ¿sí? Entonces, pues aquí se van a obtener con base en estos datos. Aguas, acuérdense que los datos de los videos tutoriales no son los de su grupo. Si quieren los datos del video, recuerden que aquí tienen un documento de PDF donde están los datos del video 2, 3 y 4 para que pues, igual los tengan si quieren que les salga igual. Y bien, aquí se obtienen esto pues para que vean cómo obtener todo lo que son las medidas de posición asociadas a los cuartiles. Pero lo que quiero enseñarles es el gráfico. Entonces, acuérdense que para insertar gráfico, pues van a insertar a gráficos. ¿Y cuál gráfico va a ser? Es este que dice aquí cajas y bigotes. Si su Excel no tiene este gráfico, pues lamentablemente no van a poder hacer con Excel el diagrama de caja. ¿Sí? Entonces, pues no, ni le busquen. Si no tiene este, pues no lo van a poder hacer. Para eso, les voy a presentar más adelante cómo hacer el diagramita de caja, pero con esta página web. Sí, esta, de aquí. Sí, entonces es una página web, es una herramienta sencillita que nos puede generar este diagrama de caja sin ningún problema. Entonces ahí pues se presenta, ¿no? Cómo se haría este diagrama de caja. ¿Sí? Y si ya tienen Minitab, pues al final cómo hacerlo con Minitab. ¿Sí? Entonces, pues para que ustedes vean cuál de las tres formas se les facilita más. Y se explica cómo interpretar el diagrama de caja adicionalmente. Bien, entonces una vez que vean el video, pues si recuerdan, ya pueden hacer el diagrama de caja de la firma 7, creo que también les pido ahí.
la firma 8. Y pues ahora vamos a tener varias firmas extra, ¿sí? Vamos a tener por acá varias firmas extra. Tendríamos esta primera, que es el diagrama de caja y estadísticos de posición. Déjenme las abro yo acá en Word para no tener que descargarlas. Y les platico cómo son estas firmas. Recuerden que ya son netamente extras, entonces si las entregan, pues pueden tener firmas de más o estarían recuperando firmas que no hayan entregado. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Este primer ejercicio de diagramas de caja está muy sencillo. El contexto del problema es que pues les platica que a medida que los consumidores estadounidenses tienen más cuidado con los alimentos que consumen, digo, también ya algo que se está haciendo acá en México, como entre paréntesis, ¿no? Con esto, lo del nuevo etiquetado, al menos ya la gente se da cuenta de todo lo que tienen los alimentos y todo lo que está consumiendo, y a lo mejor les reducen un poquito eso, ¿no? Pero sí, niños, hay que tener cuidado con lo que comen. Y sobre todo las generaciones más jóvenes. Pero bueno, aquí dice que los procesadores de alimentos tratan de ser competitivos al evitar cantidades excesivas de grasa, colesterol y sodio en los alimentos que venden. Los datos siguientes son las cantidades de sodio por rebanada en miligramos para cada una de las 8 marcas de queso regular estadounidense. Entonces, ¿qué se hizo? Se tienen 8 marcas de queso, se obtuvieron rebanadas de cierto peso en miligramos, y se evaluó la cantidad de sodio de estas rebanadas, de las marcas. Entonces aquí se tienen estas 8 mediciones. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Pues obtener Q1, Q2, Q3 y QR. Ahí viene en la presentación cómo se obtiene manualmente, en el video cómo se obtiene todo con Excel, y presentar el diagrama de caja. ¿Sí? El diagrama de caja aquí. Aquí, perdón, les pido una disculpa. Aquí yo me equivoqué en el título del cuadro, porque pues tiene que ser el peso, el contenido de sodio miligramos para las 8 marcas. Entonces aquí por favor corrijan el título del cuadro, aquí sí me equivoqué. Y bien, entonces, pues, ¿qué es lo que van a buscar? Pues van a responder esta pregunta, van a ver si hay alguna marca de queso que tenga alguna cantidad inusual de sodio. ¿Cómo le van a hacer? Pues al generar la caja, ¿verdad? Al generar la caja, pueden ver si hay algún punto, algún asterisco, más allá del límite superior, que quiere decir que hay una marca con una cantidad inusualmente alta de sodio. Entonces, pues sería la menos aconsejable. Si hay un asterisco, un puntito por debajo del límite inferior, ¿qué quiere decir? Pues es una marca de queso que tiene una cantidad inusualmente baja de sodio, pues sería la más aconsejable porque es la que tiene la menor cantidad de sodio, ¿no? Entonces, bien, esta pequeña firma, pues es un ejercicio muy sencillo. De hecho, pues yo creo que mientras ven el video, lo hacen de volada y pues pueden responderlo. Este ejercicio de firma se lo voy a dejar para el miércoles, ¿sí? Pero para el miércoles en la noche. Por si todavía hay alguna duda, pues poderlos ayudar el día de la clase. Entonces, esta quedaría para el miércoles 3. ¿Sale? Se los voy a poner ahorita, pues aquí les pongo la fecha. Luego tenemos el ejercicio de firma extra 02. El ejercicio de firma extra 02, ¿qué es? Pues aquí sí ya va a ser de lo que van a ser sus datos del grupo. Si recuerdan, pues aquí tenemos los datos del grupo, del peso y estatura. ¿Qué van a tener que hacer? Pues calcular todos los estadísticos descriptivos. Entonces, en el cuadro 1 van a reportar todos los estadísticos descriptivos con respecto a la estatura, ¿sí? Media, mediana, mónada, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, Q1, Q3 e IQR. Entonces, de la estatura, pues aquí ya tenemos la media y la desviación estándar, pues faltaría calcular los demás. Los calculamos, los reportan aquí y listo. Y luego para datos agrupados. Entonces, ustedes en la firma 5 hicieron la tabla de distribución de frecuencias de la estatura, pues ya tienen la tabla de distribución de frecuencias. Ahora hay que calcular la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, pero de la estatura a partir de datos agrupados. Nota, recuerden que para datos agrupados sí tienen que usar el formulario de la unidad y usar las fórmulas del lado derecho. Sí, la de datos agrupados, aguas con eso, hay que usar estas fórmulas de acá. Esto es lo que van a reportar en el cuadro 1. ¿Sí? Y hacen el diagrama de caja de los datos sin agrupar y lo ponen aquí para la estatura, y luego en el cuadro 2, aquí le ponen 2 por favor, para el peso, exactamente lo mismo pero para el peso. Entonces practicar todo esto. Esta firma se va a bajar también para el miércoles, ¿sí? Es muy sencillo, todo es con Excel, entonces pues no hay mucho pierde.
Y, pues, ¿qué creen? Pues otra firma, la firma extra número 3. Esta firma extra ya tienen al menos una parte de ella realizada. Porque si se acuerdan, en la firma 8, ustedes tienen 2 secciones, ¿sí? Y que por aquí se les decía que la sección contraria sería la firma extra 3. Entonces, por ejemplo, si ustedes son de biología, pues para cumplir con la firma, ¿qué dijimos? Esta es la firma que 8. Para cumplir con la firma 8, pues tienen que presentar toda la sección B, ¿sale? Tienen que presentarla. Si quieren la firma extra 3, ¿qué tienen que hacer? Si son de biología, biotecnología, pues hacer la sección Q. Van a presentar el ejercicio 1 de la sección Q y el ejercicio 2 también. El ejercicio 2, pues nada más sería copiar y pegar lo que presentaron antes, porque es exactamente el mismo en las 2 secciones, ¿sí? Entonces, pues nuevamente es practicar, practicar y practicar. Esta se las voy a pasar para el jueves, porque acuérdense que el viernes es el examen. ¿Sí? Entonces, esta firma la pueden entregar a más tardar el jueves a las 23:59 horas. Entonces, pues ahí está. En teoría, pues ya tienen al menos la mitad. Si ya tienen la firma 8, pues al menos ya tienen el ejercicio 2. Listo. Es igual para las 2 secciones. Aquí nada más se me pasó, igual en la firma 1, y en la firma extra número 2, están los anexos donde tienen que poner por favor la captura de pantalla de que lo están haciendo o con Excel o Minitab o a mano o con la página esta donde hacen el diagrama de caja y demás. Hay que presentar las capturas de pantalla. En la firma extra 2, donde son las tablas, donde sacan los estadísticos de los datos agrupados, hay que poner aquí la tabla de frecuencia de la estatura, la tabla de frecuencia del peso y ahora sí las evidencias, de hecho en Excel o como lo hayan construido. Entonces tienen 3 firmas extra adicionales, 2 se cerrarían el miércoles, una el jueves. ¿Y qué creen? Pues más cosas para que practiquen un chorro. Van a tener la tarea tipo examen número 2 y la tarea tipo examen número 4. Ambas se van a cerrar el viernes antes de que empiece el examen. ¿Sí? Antes de que empiece el examen se van a cerrar estas 2 tareas. Entonces, queda un chorro de cosas por hacer, pero todo es con el afán de que practiquen. Y el miércoles, que tengamos clase aquí, va a ser para resolver dudas. Y ya decidimos si ustedes necesitan tiempo, pues entonces tendrán el tiempo de la clase para trabajar en todo lo que hay que trabajar. O iniciamos la unidad 2. Ustedes dicen ahí el miércoles. Sí, pero todavía el miércoles podrían avanzarle y utilizar el tiempo de la clase, pues si tienen muchas cosas que hacer. Al menos aprovechar ese tiempo para avanzarle a lo que haya que avanzarle en estadística. Bien, ¿alguna duda de todo? Profe, para los cuartiles se va a utilizar también el valor con asteriscos, o sea, el dato típico. Ah, ok. En la firma, ¿qué es esta? ¿La 7 o la 8? La 8. 8. Ok. La 8. Para la 8, acuérdense, bueno, este dato ahorita está marcado así, pero en el inciso A lo usan, ¿sale? En el inciso B, pues ahí responder pregunta. Aquí en el inciso C, ¿dónde lo van a quitar? Sí, pero en el inciso D, en el inciso E, inclúyanlo. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Únicamente en el inciso C es donde lo van a quitar, para que vean qué pasa con la media y la mediana, porque recuerden que habíamos dicho que la media es sensible a datos extremos, entonces vamos a ver qué tan sensible fue con ese dato. Sí, entonces únicamente en el inciso C es donde no van a tomar en cuenta o lo quitan el dato atípico, el dato que está aquí con asterisco. ¿Sí? Pero en el inciso A, en el B, en el D y en el E, hay que usar todos los datos, todos, incluyendo el que tiene el asterisco. ¿Sí? Ok, muchas gracias, profe. No, de nada, porque sí hubo varios que me estuvieron escribiendo con respecto a ello y pues bueno, que quede claro, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. No. Pues bueno. Entonces, jóvenes, pues ahí ya está, todo lo que hay que hacer. Entonces, pues recuerden que también hay que subir firmas el día de hoy, el día de mañana, no se les olvide. Y entonces, pues ya no hay nada más. Yo voy a descargar ahorita la asistencia aquí de Teams para ya no quitarles más tiempo y que tengan mayor tiempo para aprovechar a ver el video de una vez.
y avanzarle a lo que le tengan que avanzar todavía en pues casi 45 minutos que quedan de clase. Entonces, jóvenes, pues nuevamente, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación y pues que tengan excelente inicio de semana. Nos estaremos escuchando el miércoles, ya saben, cualquier duda me envían un correo, por favor, pónganle que son de este grupo y listo. Sí, pues a darle con el video, jóvenes, y con todos los pendientes estadísticos que quedan. Nos escuchamos el Gracias, miércoles. profe. Si les surge alguna duda, regresan a la llamada, yo aquí sigo y abren el micrófono y les resuelvo. Si no, pues hasta el miércoles. Muchas gracias, profe. Nos A vemos el ustedes, miércoles. niños, Gracias. cuídense Hasta mucho. luego. Bonito día. Igual, Gracias. Ana, también. Bye, bye. Hasta luego. Profe, Mande, ¿qué pasó, Carla? Carla, dígame, Carla. es porque me da una duda con la firma 7, ¿Qué porque pasó? Dígame. ya he hecho mal, o sea, la había hecho como si fueran datos agrupados. Entonces ahorita la voy a empezar a corregir, pero en la moda no sé cómo hacerle porque en los datos del compuesto 1 hay varios que se repiten. Entonces no sé cómo ponerlo. Ah, ok. No, pues acuérdese. Acuérdese que dijimos que la moda es el único estadístico que se puede repetir varias veces. Entonces, ahí voy, ¿eh? Déjeme abro, es la firma 7. Me dijo, ¿por qué la estaba haciendo como si fueran datos agrupados, oiga? No sé, pues, no sé, la Pues, verdad. niñas, es que ustedes luego se inventan cada cosa en lugar de hacerlo la forma de lo más sencillo, ¿no? Ahí andan haciendo malabares. Ok, aquí, esta es la firma 7, ¿sale? Entonces, no. Datos sin agrupar. Esto es datos sin agrupar. Nada más que pues están acomodados para el compuesto 1 son dos columnas de datos. Creo que son 10 y 10, son 20 datos. Para el compuesto 2 creo que son 25 datos. ¿Sale? Entonces, así directo lo pasa a Excel. Si quiere usted en Excel, acuérdese, pues nada más los pone en toda una sola columna. Para que pues tenga 20 renglones, 25 renglones. Y luego, ¿qué? Supongamos aquí, supongamos, hipotéticamente, que el 55.1, el 65.8 y el 63.6 se repiten 5 veces, ¿sí? En todos los datos. En las 25 observaciones se repitieron 5 veces, siendo estas 3 observaciones las que se repiten con mayor frecuencia. Entonces, para la moda, aquí va a poner que hay 3 modas. Recuerde que la moda puede existir en más de una ocasión, le va a poner así, 65.8 y 63.6 y va a poner aquí con 5 repeticiones y ya, con eso. Se reportan 3 modas que se repitieron con 5 observaciones o 5 repeticiones y ya. Ah, Y ok. sería un conjunto de datos trimodal. ¿Y también le pongo que el trimodal ahí, por ejemplo? O sea, No, no, ok. no. O sea, al verlo ya vemos que es trimodal porque son 3 datos. Si usted lo quiere poner adelante, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero, o sea, yo le estoy diciendo, pues es un conjunto de datos trimodal porque tiene 3 modas, donde cada uno de los valores se repitió 5 veces. Ok. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, Ok. muchas gracias. No, de nada. Pregunte luego cuando estén todos sus compañeros porque a lo mejor también tienen esa duda. Ok. Es que lo acabo ¿Sale? de empezar a corregir. Ok, no, qué bueno que lo empezó a corregir, qué bueno que se dio cuenta que es con datos sin agrupar. Y el ejercicio el B, el que está allá abajito, el ejercicio 2 creo, ese Ujú. sí, no, ejercicio B dice, ese sí es, ay, no me acuerdo, ese sí es con datos agrupados, porque ahí hay que completar la tabla de distribución de frecuencias, ¿sale? Sí, Ok, gracias, profe. no de nada, ya sabe. Nos Yo vemos. también tengo una duda, profe. ¿Qué pasó, Yair? Que quiera eso lo de la segunda, bueno, lo de que es sin agrupar, que decía que era Q y todo eso. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, no, las cosas como son. ¿Qué dijo?
Es que ahí decía como que A ver, en... decía como que o dice. Bueno, dice, bueno, en la firma 7 que calcule la esta de IQ, de algo por ahí que tenía la letra Q. La letra En Q, la, pues que puede ser cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o rango ah, intercuartílico. ok, ok, ok. Está bien, bueno, pues ya nomás era eso. No, pues es lo que Ahí- acabamos de ver ahorita, ¿no? Acuérdese que sí, Q1, Q2, Q3 son las medidas de posición que corresponden a lo que son cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Ahora, si dice IQR, pues es el rango intercuartílico y pues lo acabamos de ver ahorita, ¿no? sí, 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 que sí. Bueno, pues gracias. no, de nada. Karen Liliana, ¿alguna duda?